Estimados amigos, estamos en una nueva edición de Diálogos Republicanos, que es una manifestación de un programa impulsado por la Coordinadora Republicana con el objeto de llevar a todo el país asuntos de interés de la política en general. En este caso concreto vamos a hablar sobre una institución que últimamente ha tenido bastante resonancia en los medios de prensa, pero que sin embargo hay que reconocer cuyo conocimiento es bastante relativo, por no decir escaso. Entonces, el objeto de esta conferencia es presentar a 3 personas que han tenido experiencia, conocimiento y práctica en el ejercicio de la Procuraduría o en todo caso en las acciones que tiene, donde la Procuraduría interviene, y entonces nos van a manifestar su parecer al respecto. Lo que motiva en concreto esta conferencia es precisamente el hecho que en el diario El Peruano, el 7 de junio, se publicó la ley 31778, que modifica la Ley General de la Procuraduría General del Estado, modificando algunos artículos, 5 artículos, y cuyo meollo principal es la sustracción de la acción del Comité Directivo de la Procuraduría y del Procurador General de los organismos autónomos y los poderes del Estado, los cuales tendrían la potestad de nombrar a sus propios procuradores al margen de las decisiones que antes, de acuerdo a la ley, antes de su modificación, lo hacía la propia Procuraduría y el Procurador General. Como es de conocimiento de todos, la expedición de esta ley ha generado un debate y la Procuraduría ha expresado su rechazo, considera que es una injerencia en sus funciones. La Procuraduría no tiene capacidad para presentar una demanda de inconstitucionalidad, no es un órgano legitimado para ello, pero seguramente van a recurrir a las instancias judiciales, si no es a través de esta vía, por otra, y esto en un momento va a llegar a tener un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución. En consecuencia, estos son los términos y lo interesante del asunto es que vamos a ver en qué consiste primero el rol de la Procuraduría, cuáles son sus funciones y luego en detalle ver si esta modificación resulta positiva o no, cuál es el objeto de la misma y por qué se ha producido la controversia a la cual estoy haciendo mención. En esta oportunidad nos acompañan 3 destacadas personalidades con amplio conocimiento en esta materia. La doctora Catherine Ampuero, reconocida por su trayectoria como procuradora del Estado en casos de corrupción. Cristian Salas, que también ha tenido una destacadísima intervención al frente también de estas funciones de procurador, y nuestro conocido abogado y amigo Blir Medina, que si bien no ha sido procurador, ha estado metido en estos temas porque él es un abogado con mucha presencia en los tribunales de la República y entonces también tiene una opinión desde el foro de abogados sobre esta materia. Vamos entonces sin más preámbulo, a darle la palabra a la doctora Catherine Ampuero, agradeciendo desde ya su participación, para que nos dé una explicación de en qué consiste justamente la Procuraduría, sus diferencias, que algunos confunden con el Ministerio Público o con las acciones de control que hace la Contraloría General de la República, y el por qué se ha suscitado este debate que ha llevado a que Daniel Soria, el actual procurador, haya expresado enfado, molestia y anuncie pues un conjunto de medidas contra la ley que aprobó el Congreso y que fue publicada en El Peruano este último 7 de junio. Adelante, doctora Ampuero. Será todo un gusto escucharla por un lapso aproximado de 15 minutos. Adelante. Gracias, Ángel. Bueno, muchas gracias por esta gentil invitación. Wilber, Cristian, buenas noches. Bien, la Procuraduría tiene como funciones defender los intereses del Estado, digamos, es el abogado del Estado, ¿cierto? Participa en aquellos procesos, en los procesos penales, digamos,
cuando se investiga, por ejemplo, los delitos de tráfico de drogas, delitos de corrupción de funcionarios, delito de terrorismo, cuando el agraviado es el Estado peruano. Pero no solamente en delitos o en procesos penales, también va a participar en procesos laborales, en procesos administrativos, sino que las personas pensamos, porque lo que es emblemático y lo que sale en los medios de comunicación o en los medios de prensa son los procesos penales, porque eso es lo que se ve, ¿no es cierto? O los procesos de lavado de activos, ¿cierto? Porque ahí es donde se ve la actuación del abogado del Estado. El abogado del Estado es el procurador, el que defiende los intereses del Estado, que es una figura distinta al Ministerio Público, y como en la introducción lo decía Ángel, también es una labor distinta a la que realiza la Contraloría General de la República, que es aquel que fiscaliza la utilización correcta de los recursos del Estado. ¿Ya? En cuanto a la Ley de Defensa Jurídica del Estado, esta se modificó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, donde se crea por primera vez la figura del Procurador General del Estado. Antes no existía lo que se llama el Procurador General del Estado. Esta figura, se crea en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pero recién se reglamenta durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. Y ahí se reglamenta esta ley que crea la Procuraduría General del Estado, y se nombra al primer Procurador General del Estado, que es justamente el señor Daniel Soria. Y él se convierte en el primer Procurador General del Estado, que lo tenemos hasta el día de hoy. Sin embargo, la Contraloría General de la República saca un informe de fiscalización, de control, donde nos dice que el señor Daniel Soria, que ocupa este cargo de Procurador General del Estado, no cumple los requisitos o el perfil para ocupar este cargo de Procurador General del Estado, ¿no? Porque uno de los requisitos para ocupar este cargo es tener experiencia comprobada en la defensa jurídica de los intereses del Estado. Y justamente este requisito, señala la Contraloría, no cumple el señor Daniel Soria. Y este Procurador General del Estado es aquel que forma parte del consejo directivo de esta institución, que se encarga de nombrar a todos los procuradores a nivel nacional. Tiene que nombrar a los procuradores de todos los organismos del Poder Ejecutivo. Llámese, por ejemplo, al procurador del Ministerio de Salud, al procurador del Ministerio de Vivienda, de todos los ministerios, pero no solamente de todos los ministerios. También tiene competencia la Procuraduría General de nombrar a los procuradores de los gobiernos regionales, de las municipalidades, tanto distritales como provinciales, pero no solamente de las municipalidades distritales y provinciales. También tiene competencia para nombrar a los procuradores del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de todos los organismos constitucionalmente autónomos. ¿Cuáles son los organismos constitucionalmente autónomos? El Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, también, por ejemplo, tiene que nombrar al procurador que va a defender los intereses del Estado, de la RENIEC, de la OMPE, en fin, va a nombrar a todos los procuradores a nivel nacional. Entonces, ¿qué ha hecho ahora el Congreso de la República en una reciente ley que acaba de aprobar y ha sido publicada ya en el diario El Peruano y ya está en vigencia? Lo que ha dicho el Congreso de la República es: el Procurador General ya no va a tener competencia, la Procuraduría General de la República ya no va a tener competencia para nombrar al procurador que va a defender los intereses ni del Poder Legislativo, ni tampoco
del Poder Judicial, así como tampoco va a poder nombrar al procurador de los organismos constitucionalmente autónomos, es decir, del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo. ¿Correcto? A los demás procuradores sí continúa teniendo competencia, la Procuraduría General del Estado va a poder seguir nombrando, ¿no? A los únicos que no va a poder ya nombrar es al procurador del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los organismos constitucionalmente autónomos. Estos, llámese, a los que hayan nombrado, ellos van a nombrar a sus propios procuradores, es decir, van a nombrar a sus propios abogados que van a defender sus intereses. Y los van a nombrar ellos a través de un concurso interno, ¿no es cierto? O sea, el Poder Legislativo o el Parlamento o el Congreso, que nosotros los conocemos, van a nombrar a su propio procurador a través de un concurso que lo va a hacer el propio Poder Legislativo. De igual manera, el Poder Judicial va a nombrar a su procurador, es decir, a su abogado que va a defender sus intereses en los juicios penales, en los juicios laborales, en los procesos administrativos o en los procesos constitucionales. Los van a nombrar a través de un concurso interno. De igual manera, el Ministerio Público, a su procurador, que va a defender los intereses del Ministerio Público, lo va a nombrar a través de un concurso interno. De igual manera lo va a hacer el Tribunal Constitucional, de igual manera lo va a hacer la Defensoría del Pueblo, que son organismos constitucionalmente autónomos. Eso es lo que ha dispuesto el Congreso de la República en esta norma recientemente aprobada. Eso ha merecido algunas críticas de algunos sectores y justamente también del propio Procurador General Daniel Soria, quien, como vuelvo a repetir, tiene un informe de control realizado por la Contraloría General de la República, quien dice pues que este señor Daniel Soria, este abogado, no cumple con el perfil para ser Procurador General del Estado. Y la propia norma que crea la Procuraduría General del Estado señala que el Procurador General no es nombrado a través de un concurso público. El Procurador General del Estado es nombrado a través de una resolución suprema que es firmada por el presidente de la República y es propuesto por el ministro de Justicia que está en ese momento a cargo. Es decir, que no es nombrado por un concurso público, digamos, para que se entienda, en el argot popular, en el argot criollo, es nombrado a dedo, como comúnmente se conoce, ¿cierto? Y él ha salido a criticar esta norma aprobada por el Congreso, diciendo que esta norma rompe la unidad de lo que es la Procuraduría General del Estado, porque todos los procuradores deben ser nombrados a través de un concurso público de méritos, ¿no? Es decir, que el procurador del Poder Judicial, el procurador del Congreso de la República, el procurador de los organismos constitucionalmente autónomos deben ser nombrados a través de un concurso público de méritos, ¿no? Y lo que llama la atención es que él salga a cuestionar el nombramiento de estas personas que no sea a través de un concurso público, cuando él no es nombrado a través de un concurso público, cuando él es nombrado a dedo por el presidente de la República a través de una resolución suprema. Consideramos que una verdadera reforma, en todo caso, de esta defensa o de esta ley de defensa jurídica del Estado debe partir con que la cabeza, en todo caso, debe ser nombrado también por un concurso público de méritos, ¿cierto? Que parta que el Procurador General también debería cumplir con ello, pero sobre todo que debe cumplir con el perfil que señala la norma. La norma señala que el procurador debe tener
una experiencia comprobada en la defensa jurídica del Estado, más aún si él es el llamado a poder elegir a través de un concurso a los demás procuradores del Estado. Pero no solamente a elegir, sino es el llamado a fiscalizar el trabajo de los demás procuradores que conforman este sistema de defensa jurídica del Estado, porque cabe preguntarse cómo una persona que no cumple el perfil, que no cumple con esta experiencia de defender al Estado peruano, puede fiscalizar el trabajo de los demás procuradores, ¿cierto? Llama mucho la atención. Y este es el cuestionamiento que se ha venido haciendo durante mucho tiempo. Otra de las cosas que también se ha venido cuestionando, por ejemplo, al procurador Daniel Soria, es que el tema de la falta de idoneidad para ocupar el cargo, porque recordemos que una de sus antecesoras, la doctora Carhuajulca, tenía una investigación por un proceso administrativo que le habían abierto, ¿no? Y decían que por ese proceso administrativo ella no era la persona idónea para ocupar este cargo. Sin embargo, por ejemplo, el doctor Daniel Soria registra 2 investigaciones en el sistema anticorrupción, es decir, que viene siendo investigado por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, justamente por la presunta comisión de delitos de negociación incompatible y por aceptación indebida del cargo en agravio del Estado peruano. Entonces, él tampoco estaría cumpliendo con este requisito de ser una persona idónea para ocupar este cargo de Procurador General del Estado. Y también la Contraloría tiene 2 informes más que concluyen que esta persona cumple, además de que no cumple con el perfil, que habría cometido irregularidades como Procurador General y que por eso habría dado inicio a estas investigaciones en la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Yo creo que además de eso van a haber otros proyectos, y de hecho hay proyectos en el Congreso de la República que están proponiendo modificaciones a esta Ley de Defensa Jurídica del Estado, pero creo que más allá de eso se debe conformar toda una comisión de análisis para ver toda una reforma en la Ley de Defensa Jurídica del Estado que pueda responder realmente a que los mejores profesionales estén al servicio de realizar una buena defensa en todos los niveles del Estado peruano, ¿no? Sea en ministerios, sea en los gobiernos regionales, en las municipalidades, tanto distritales como municipales, porque en este momento existe muchos problemas, muchos conflictos se han originado ahora con este cambio de gobierno o de autoridades, llamémoslo. El cambio de autoridades que ha habido con estas elecciones en los gobiernos regionales, en las municipalidades, tanto distritales como provinciales, quienes han entrado al gobierno y han hecho sus cambios de procuradores, y de pronto ha ido el procurador general a decirles, no, ustedes ya no tienen competencia para nombrar a sus procuradores para defender los intereses de sus municipalidades. Y ahí se han creado unos conflictos porque definitivamente hay propuestas de campaña que ellos han tratado de cumplir frente a sus votantes, pero que estos no van de la mano con lo que sus procuradores están haciendo en este momento. Entonces, ahí han creado mucho conflicto que están tratando de solucionar desde la Procuraduría General del Estado. Y esto ha creado de verdad muchísimo conflicto que hace que la norma se va a tener que modificar. Además que hay un tema de, también el tema de salarios.
porque de pronto un abogado de la Procuraduría está ganando muchísimo más que un procurador de una municipalidad. Entonces, ahí hace que va a tener que hacer cambios o ver el tema de cómo regular los salarios dentro de la Procuraduría, ¿cierto? Por eso yo creo que ahí hay mucho tema que analizar, que ver, y creo que va a pasar por una reorganización de todo eso, además de modificaciones que se tienen que hacer a la norma. Muy bien. Muchas gracias, doctora Ampuero. Muy claro su exposición. Creo que sienta las bases para seguir ahondando y, como usted bien lo dice, será menester que se abra un debate más amplio y que se modifique en el mejor sentido las normas que regulan esta función de la Procuraduría. Sí, sin duda, el tema del Estado es un asunto complejo y es en la concepción del Estado donde yo veo quizás las dificultades y las confusiones también. El Estado es muchas cosas, el Estado es todo en general y tiene intereses generales y tiene varios representantes. El presidente de la República es su representante máximo, es el jefe del Estado. Los ministros, que se llaman de Estado también, representan también al Estado en estos sectores, ¿no? Y por lo tanto, el procurador es un representante del Estado, sí, pero para efecto de materia judicial, ¿no? Representa al Estado, los intereses particulares de los órganos que comprometen el Estado, porque el Estado no es una cosa monolítica, sino tiene un conjunto de estructuras de órganos, y peor aún, en el Estado descentralizado y en el Estado constitucional que reconoce autonomía a distintos órganos, como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, o las municipalidades y gobiernos regionales que tienen autonomía, pueden tener perfectamente intereses contrarios al gobierno, al Poder Ejecutivo. Y esto está reconocido en la Constitución, es lo que se conoce con el nombre proceso competencial, los conflictos de competencia. Entonces, imagínate un conflicto de competencia entre, qué sé yo, entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, como ha existido, o con el Poder Judicial, como también ha existido. Entonces, si el procurador va a ser nombrado por la Procuraduría y el órgano, en este caso el Congreso o el Poder Judicial, la Defensoría, el Tribunal Constitucional, no va a tener un abogado que defienda sus intereses, evidentemente se constituye un despropósito. Yo quisiera darle la palabra al doctor Cristian Salas para que también en la misma línea nos vaya manifestando su posición y alcances sobre este tema de la Procuraduría. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Ángel. Un cordial saludo para todos quienes nos acompañan en este conversatorio. No quiero empezar mi intervención, el debate, sin antes reconocer, pues, este panel de lujo que nos acompaña ahora. La doctora Katina Ampuero, he tenido el placer de conocerla en funciones, cuando ella trabajaba en la Procuraduría Anticorrupción viendo megacasos, megaprocesos. Posteriormente sale de anticorrupción y pues demostró su valía en la Procuraduría de Lavado de Activos. Es decir, una profesional que conoce de estos aspectos tan delicados, tan especializados. Y con el doctor Wilber Medina, pues por demás está dar sus cualidades. Él ha sido un gran abogado, un gran abogado, ha sido abogado del expresidente Alan García, y ahora último ha tenido un gran logro. Hacer valer, hacer efectivo una perfecta inhabilitación contra Martín Vizcarra, que si no fuera por la acción legal que planteó el doctor Medina y un conjunto de ciudadanos, tendríamos hoy en carrera a Martín Vizcarra, imagínense. O sea, la importancia de la labor legal que desarrolla el doctor Medina creo que es también digna de reconocer. Y más allá de la sapiencia o expertise o currículum que nuestros colegas puedan tener, creo que hay que saludar su vocación democrática. Es algo que estos últimos años nos ha permitido rescatar de las personas. El hecho de estar del lado de la democracia, de opinar y de accionar a favor de la democracia. Creo que eso es algo muy positivo y que los destaca. Muy bien, yendo al tema.
creo que un gran punto desarrollado por la doctora Ampuero tiene que ver con la utilidad de la Procuraduría. Efectivamente, la Procuraduría en general, en concepto amplio, tiene por fin representar al Estado en los diversos procesos judiciales que se desarrollan, tanto a nivel judicial como a nivel arbitral, de la justicia privada. Entonces, a nivel judicial, tenemos pues casos penales, tenemos casos civiles, casos constitucionales, casos administrativos, casos laborales, donde el procurador lo que hace es defender los intereses del Estado y determinados procuradores en esa misma línea, sin necesidad de contraponerse, defiende los intereses de la entidad particular, llámese municipalidad, gobierno regional, ministerio, órgano constitucionalmente autónomo. Entonces, la utilidad de las procuradurías es esa, que el Estado no se vea en indefensión frente a algún reclamo que a nivel procesal o arbitral se pueda suscitar. Entonces, para eso obviamente se requieren abogados que tengan determinada visión, determinados objetivos claros en relación a su función. Y el procurador, como perfil, lo que tiene que tener claro es que su misión no es la de ser un fiscal, ni un mini fiscal. El procurador no está para perseguir el delito. Puede denunciar un hecho delictivo, sí, cumple con su rol de denunciar, pero no es el persecutor. Coadyuva a la investigación en procesos de investigaciones, sí, pero no es finalmente el acusador. El procurador lo que va a hacer finalmente en procesos penales, para dar solo un ejemplo, es defender, solicitar, reclamar y demostrar acreditar la necesidad de una reparación civil a consecuencia de un daño. Ojo, que lo puede hacer incluso en vía civil. No necesariamente se tiene que meter a un proceso penal para reclamar esto. Pero bueno, la ley le da esa posibilidad, el Código Procesal Penal le da esa facultad de apersonarse como actor civil, como parte civil de un proceso, a fin de solicitar ello. Pero no solo eso, y que es una de las grandes falencias que creo todos aquí hemos visto a lo largo de los años, que es que los procuradores muchas veces se orientaron más al tema penal, al tema de denunciar, de acusar, de sindicar, que al tema de aseguramiento de la reparación civil. Y ahí hubo una falencia enorme, porque cuando se hicieron, estoy hablando del año 2012, 2013, por allá, cuando se hizo un diagnóstico de, por ejemplo, casos penales donde la Procuraduría haya solicitado embargos, eran poquísimos, siendo esa su función, su rol, poquísimo. Pero más diminuta era la cifra de cuántos embargos se habían ejecutado, cuántas sentencias habían terminado con el decomiso de bienes. Era mucho más diminuto, es decir, se había perdido la visión real, la misión de lo que era la Procuraduría. Entonces, entender la utilidad de las Procuradurías como el ente que va a representar al Estado para no dejar una indefensión y lograr recuperar los activos o lograr que se haga efectivo el pago de las reparaciones civiles es esencial. Ojo, que estoy hablando solo de un aspecto, como ejemplo, el tema penal. Si es que llevamos esto a los casos de arbitraje, por ejemplo, donde prácticamente el Perú como país pierde casi todos los arbitrajes, que nos llama esto la atención. Necesitamos buenos procuradores que tengan un buen rol también en ese aspecto. Entonces, el rol de la Procuraduría sin duda es importante en el procesamiento penal, sobre todo en el sistema que tenemos. En nuestro sistema procesal penal, nuestra legislación permite que la pretensión penal puede ir acompañada de la pretensión civil en el mismo proceso penal, a diferencia de Colombia. En Colombia es persecución penal y punto. Ya el querellante particular puede accionar aparte, pero no en el proceso penal. Es otra visión. En nuestro caso sí, por eso es importante el rol de los procuradores, sobre todo los procuradores especializados en determinados delitos.
Respecto a lo recientemente acontecido y a la modificación de las atribuciones del Procurador General del Estado, positivo o negativo, en el contexto lo veo como algo positivo y sobre todo necesario. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier entidad de menor importancia o de mínimo nivel, para no hablar de importancia. Todas las entidades estatales son importantes. Vamos a hablar de mínimo nivel. Estamos hablando de procuradores, abogados que van a defender los intereses estatales en los poderes y órganos constitucionalmente autónomos. La idea de esta ley, ¿cuál ha sido? Saquemos del dominio del Ejecutivo la designación de los procuradores de los otros poderes y de los órganos constitucionalmente autónomos, porque hemos tenido ya la experiencia que frente a un enfrentamiento por atribuciones, por competencias entre ejecutivo y, por ejemplo, legislativo, en los respectivos procesos constitucionales o judiciales, estoy puntual acá, sin ánimo de dañar, digamos, el perfil del colega que en ese momento cumplía la labor de abogado, procurador del Congreso de la República, no fue el más óptimo. Y los mismos parlamentarios criticaron esa labor de su procurador, del abogado de la Procuraduría del propio Congreso, porque no los defendió correctamente, no sustentó correctamente, no accionó legalmente de manera correcta. Entonces, es más, ahí incluso se deslizó como hipótesis de que ese abogado, ese procurador del Congreso había sido designado por el Ejecutivo exprofesamente para perjudicar los intereses del Parlamento. Bueno, para evitar eso, es necesario que, para garantizar también el debido desempeño y distribución de los poderes, es necesario que cada poder pueda designar, ojo, designar a su procurador, pero no a él. Y por eso la modificación no es incorrecta, porque la modificación lo que dice es, cada poder, cada órgano constitucionalmente autónomo, ¿qué va a hacer? Va a hacer un concurso para poder nombrar a su procurador. Y eso es muy importante. Un concurso público, que es una de las vías por las cuales una persona ingresa a la función pública, un concurso público da ciertos, no garantiza al 100%, pero da ciertos niveles de objetividad, de filtro. El mejor ejemplo es el que hemos visto hace unas semanas en relación a la postulación del fiscal Domingo Pérez al cargo de juez superior. La Junta, al no pasar un filtro, le dice chao, hasta ahí nomás llegó, no aprobó. O sea, los concursos permiten tener esos filtros y por lo menos dar un cierto nivel de seguridad de que no cualquiera puede ser designado a dedo o puesto en un cargo. Entonces, creo que la modificación ha ido bien encaminada a que cada poder pueda designar a su procurador en defensa de sus intereses generales estatales, pero a través de un procedimiento, a través de un concurso que le dé cierta objetividad y que exija ciertos requisitos a ese funcionario. Cosa que, coincidiendo con la doctora Ampuero, no reúne el actual Procurador General del Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que hay que ver, hay que tener una visión bastante amplia y bastante objetiva del tema para poder entender esto. Ahora, ¿se puede modificar y mejorar aún más toda la normativa sobre la defensa jurídica del Estado? Por supuesto que sí. Y una modificación urgente es esa, que al Procurador General del Estado no lo designa él, pues el presidente por recomendación del ministro, ¿no? Creo que más que necesario. Eso es algo que el Congreso debe hacer ya. ¿Y esto por qué? Porque si vemos a otros altos funcionarios, por ejemplo, para ser fiscal de la Nación, tienes primero que ser fiscal supremo. Y para ser fiscal supremo tienes que pasar un concurso. Claro. Tienes que pasar un concurso escrito, evaluación curricular, entrevista con los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Para ser juez supremo, presidente del Poder Judicial, lo mismo. Para ser defensor del pueblo, lo hemos visto. O sea, pasas un concurso, eres sometido a un
análisis documental de tu trayectoria, una entrevista, cosa que el procurador general no tiene y que debe sin duda de tener. Entonces creo que como primeras apreciaciones, esas podrían ser las que puedo aportar y con las razones que he puesto, creo que desde mi punto de vista resulta bastante razonable y necesaria esta modificación que se ha hecho, que incluso tiene que generar más modificaciones para perfeccionar todo este sistema. Muy bien, muchas gracias, doctor Cristian Salas, muy ilustrativa. Creo que refuerza un poco lo dicho ya por la doctora Ampuero, en el sentido que si bien el Estado es uno solo y tiene una representación general, el Estado democrático constitucional está separado, pues tiene órganos, primero los famosos 3 poderes del Estado que son distintos para el check and balance, y además se ha desarrollado una playa de organismos constitucionales autónomos, y además los gobiernos municipales y los regionales también gozan de autonomía. Y esto se refleja en que pueden tener intereses contradictorios con el Poder Ejecutivo. Mira, dentro del Poder Ejecutivo es imposible que una dirección general le arme un proceso competencial, no sé, al ministro o a otro ministerio. Ese tipo de contradicciones no suceden porque la administración pública, que depende principalmente del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo es un órgano jerarquizado, pero en el Estado democrático descentralizado, donde prima el principio de la autonomía, hay que reconocer intereses distintos, los cuales si salen a juicio es porque tienen una controversia, por lógica, y en consecuencia negarle a cada entidad autónoma la potestad de nombrar a través de un concurso meritocrático a sus propios procuradores para que defiendan sus intereses es un contrasentido. Como un procurador nombrado por un órgano que en última instancia está vinculado al Ministerio de Justicia y al Poder Ejecutivo, podría, digamos, sustentar de verdad una demanda competencial contra el Poder Ejecutivo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo quería aprovechar la intervención de Wilber Medina para preguntarle si esta norma debería extenderse no a otros organismos que también por mandato de la Constitución tienen autonomía, como son los gobiernos locales y los gobiernos regionales, los cuales además tienen una procedencia del voto popular. ¿Por qué estos organismos autónomos no tendrían, o sea, por qué no tienen la potestad de nombrar también sus propias autoridades? Porque ellos perfectamente, de hecho, tienen un conjunto de contradicciones con el gobierno central, con el Congreso de la República, cuando hacen leyes, y entonces necesitan tener también a procuradores que expresen esos intereses específicos particulares que se van a ventilar en un proceso jurisdiccional. Adelante, doctor Wilber Medina. Muchas gracias, Ángel. Y bueno, también debo previamente agradecer la invitación a la coordinadora y qué gusto me da compartir este panel con Katy y con Cristian, los procuradores de fuste que ha tenido la Procuraduría, no así lo que tenemos ahora. Pero bueno, nos motiva esta reunión a efectos de hacer un comentario sobre la conveniencia de la ley 31.778, que ciertamente modifica el decreto legislativo 1326, que en clave de reestructurar el sistema administrativo de la defensa jurídica del Estado, creó pues esta Procuraduría General del Estado, como bien ha dicho Katy y Cristian, antes no existía. Y lo que ha hecho legítimamente el Congreso de la República es, a la luz, claro está, de una experiencia vergonzosa que el Consejo el Procurador General le había asignado en la ejecución o en estricto cumplimiento del decreto legislativo 1326, le había asignado un procurador y los adjuntos al Congreso de la República. Y cuando se presenta una causa ante el Tribunal Constitucional, recuerdo bastante bien,
que un grupo de abogados ciudadanos había interpuesto y había planteado creo que una vacancia, me parece que era, me corriges Ángel, sobre por traición a la patria, señor Castillo, en su afán de haber declarado y ratificado tanto antes que sea candidato como incluso durante una entrevista que le hace a la CNN, y que tenía al parecer la voluntad de entregarle parte de nuestro mar a Bolivia. Y ahí se generó pues un contencioso que finalmente llegó al Tribunal Constitucional. Y bueno, parte de la dinámica de la vista de la causa, se inicia el debate, hablan los abogados que corresponden a que llevan la causa y que tenía que defender, creo que era un procurador cuyo nombre no recuerdo y no me hagan recordar tampoco, defendiendo al Congreso de la República. Y era para llorar, no solamente la forma como presentaba el argumento ante el alto tribunal de cierre en materia constitucional, sino que la argumentación que utilizaba, que ciertamente puso en evidencia que el que lo había elegido a este procurador era el señor Soria. Por lo tanto, si el señor Soria elige este tipo de procuradores para que defienda los intereses nada más y nada menos que del Poder Legislativo, que fue una vergüenza absoluta. Entonces yo creo que ese ha sido el motivo para que el Congreso diga: yo no voy a aceptar que un Procurador General del Estado tenga el poder de designar a quien va a defender los intereses, por lo menos, del Congreso de la República y, sobre todo, en esta experiencia vergonzosa. Y eso me parece que ha sido el punto de partida para germinar este proyecto que ha terminado en la ley 31.778. Y ha hecho muy bien en que además ha incluido dentro de esta ley al Poder Judicial y a los organismos constitucionalmente autónomos, como bien se ha explicado anteriormente por Katy y Cristian. Entonces, ¿qué han hecho con esta ley? Han excluido de la designación de los procuradores para el legislativo, para el judicial y para los organismos autónomos, los procuradores. Por lo tanto, han cercenado, para bien, las competencias que tenía el señor Soria en su condición de Procurador General del Estado. Y ahora sí, cada uno de estos titulares del pliego de estas entidades públicas van a elegir, como ha venido siendo antes, a los procuradores. Claro, con mejor criterio, claro está, que los que tenía el señor Daniel Soria. Bueno, eso es un poco la justificación. Y me preguntas, Ángel, si se puede extender esta ley 31.778 para los otros organismos públicos. Estoy absolutamente de acuerdo que se debe extender por las mismas razones que justifican esta ley 31.778, tanto a los gobiernos, como los gobernadores, los gobiernos regionales, como también para los gobiernos locales, entiéndase los municipios. Porque la experiencia, que es muy importante tener en cuenta para estos casos, es que los procuradores interpretan muy mal, designados ciertamente por el señor Soria, interpretan muy mal, Ángel, Katy y Cristian, los principios rectores del propio decreto legislativo que crea la Procuraduría General del Estado. En el artículo 6 de esta ley, de este decreto legislativo 1326, con claridad se establece principios, ¿cuánto? Tengo acá 6 hasta 11 principios. Y en ninguno de estos principios veo que el procurador tenga una autonomía de
conversar, intercambiar ideas con el titular del pliego. No veo por qué habla de la legalidad, habla de la autonomía funcional, claro está, cada funcionario depende, ¿no? Tiene que actuar con autonomía en el ejercicio de sus funciones, pero acá no dice en ninguno de estos 11 incisos que él tiene que ser celoso y no compartir, no coordinar la defensa de la misma entidad. Vamos a poner un ejemplo. Un municipio, el titular del pliego es el alcalde. Un gobierno regional, el titular del pliego es el gobernador. Por lo tanto, ambos son funcionarios públicos que tienen que defender, ¿qué? A la misma entidad. Entonces, entre ellos tiene que haber una colaboración, ya sea hasta incluso de recursos, para que tienen que cohesionar esa defensa. Sin embargo, la práctica está evidenciando que ocurre lo siguiente. Una distorsión de los principios de autonomía funcional previsto en el artículo 6.2 del decreto legislativo 1326, porque los procuradores creen que lo ven al titular del pliego como un enemigo y no comparten ninguna información, y además ellos se van por la libre, aduciendo que a los únicos que tienen que dar cuenta son al Procurador General del Estado, lo cual hace que la defensa de la entidad a la que pertenece conjuntamente con el titular del pliego se vea menoscabada. Porque además vamos a cotejar, ¿no? Porque miren lo que dice el artículo, o sea, hay incongruencias, porque en los 11 inciso del 6 dice autonomía, actuación funcional, responsabilidad, eficacia y eficiencia, objetividad e imparcialidad, especialización, celeridad, especialización. No sé qué especialización tuvo el procurador del Congreso para defender a esta entidad ante el Tribunal Constitucional. Celeridad, acceso a la información, experiencia, probidad y liderazgo, meritocracia. Nada de esto último tenía este procurador en ese acto vergonzoso que defendió el Congreso ante el tribunal. Si eso no fuera suficiente, vamos al artículo 33 de este mismo decreto legislativo. ¿Qué dice el artículo 36? Por eso no entiendo cómo se puede conciliar, cómo se puede ser celoso con la información, con la estrategia que diseña el procurador, que no la comparte con el titular del pliego, porque como no ha sido nombrado por él, sino por el procurador general, entonces son como enemigos. Y yo no sé cómo pueden conciliar este punto del artículo 36 que dice funciones, obligaciones y provisiones de los procuradores públicos. El artículo 36 dice funciones de las procuradurías públicas o de los procuradores. Vamos al 8. Son funciones de los procuradores públicos lo siguiente. Vamos al 8. Dice conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos es necesario, subrayo esto lo que viene, la autorización del titular de la entidad, previo informe del procurador público. A ver, fíjense que acá hay una incongruencia. Si tú eres autónomo, entonces no tienes que tener, yo titular del pliego no te tengo que dar ninguna autorización. ¿Se dan cuenta el grado de dependencia? Entonces la legislación o el legislador está mal concebida esta ley, y además se ha creado pues ese criterio perverso que no está en el artículo 6 de los principios, de que el procurador tiene que ser absolutamente celoso con la información que maneja respecto del titular del pliego. Además, vamos al 34, obligaciones de los procuradores públicos. En el 34.4 dice, son obligaciones de los procuradores públicos 4, informar a los titulares de cada entidad pública sobre acuerdos conciliatorios, acuerdos de solución amistosa, laudos nacionales y extranjeros, así como de las sentencias emitidas por tribunales nacionales, extranjeros, supranacionales y otras similares, mediante cuales se generan obligaciones al Estado. A ver, fíjese la dependencia. Para que concilies, transijas o hagas cualquier solución, tienes que tener la autorización del titular. Pero además de eso, es tu obligación informarle. De modo que no es correcto la percepción que hoy por hoy tienen los procuradores designados por el Procurador General de que ellos son
independientes, autónomos, absolutamente hasta en compartir información respecto del titular del pliego. Eso no es así, pero se está tomando como una práctica común y estoy viendo en la experiencia, en la vigencia de este decreto legislativo que crea la Procuraduría General, estoy viendo que hay un divorcio entre la forma de enfrentar la defensa de la entidad entre los procuradores y el titular del pliego, lo que perjudica ciertamente los intereses del Estado o de la entidad pública a la cual pertenece. Adicionalmente, hechas estas precisiones, quisiera yo llamar la atención sobre dos puntos importantes que creo que ha tocado Cristian en el asunto siguiente. Los procuradores, por mi experiencia, he notado que acá se habla creo que yo en mi experiencia, 28 años de abogado, nunca he llegado a una transacción con un procurador, a pesar que lo establece la ley, como he dado cuenta, sino que además también en los principios rectores de la ley de la Procuraduría General se indica eficacia y eficiencia. Los procuradores, no estoy hablando ciertamente de la actuación de Katy ni de Cristian, sino los procuradores en general, a excepción de mis colegas de este panel, es que creen que cuanto más retardan la solución del conflicto, son exitosos. Ese es su nivel de medir la competencia, la eficacia y la eficiencia. Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Por lo siguiente, lo que se trata en un proceso, es solucionar los conflictos. Había un caso muy interesante, te debes acordar, Ángel, Cristian y Katy, por ejemplo, los procuradores de la ONP. Los procuradores de la ONP, el Estado contrataba, tenía tanta contingencia, tenía tantas causas, que en el sueldo de los procuradores gastaba, por decir, 200. Y lo que tenía que pagar de todas esas causas, de 1000 causas, por ejemplo, era 100. Entonces, no había sentido tener tantos procuradores para defender tanto más que en esos casos el Tribunal Constitucional ya había marcado ciertas pautas respecto a los temas de los temas previsionales. Pero sin embargo el Estado, en ese espíritu de beligerante, decía, no me interesa cuánto se esté discutiendo, lo importante es que hay que contestar la demanda, hay que enfrentar. Esa es una mala concepción de la defensa judicial. La defensa judicial debe tomarse en cuenta sobre la base de los principios, que es la eficiencia. Y adicionalmente, como si eso tampoco fuera suficiente, hay otro problema, que es muy recurrente, y nuestros amigos caviares, progres, son especialistas. Y voy a referirme a un caso emblemático, el caso de la SUNAT, cuando se contrató como abogado al señor Francisco Eguiguren Praeli para defender una causa de temas tributarios ante el Tribunal Constitucional, a quien se le pagó millonadas para que defienda a la SUNAT. Mi pregunta creo que salta a la vista y es legítima. Cerremos la Procuraduría de la SUNAT y contratemos a un abogado, porque si hay toda una estructura, hay toda una planta de abogados, hay una planilla, gasto corriente y todo, ¿para qué vamos a contratar a un abogado que va a defender y se va a llevar en una sola causa lo que todas las procuradurías de repente gastan en un año? Entonces, esa distorsión del servicio sirve para que a dedo se designe a determinados funcionarios que son allegados a los que en ese momento ocupan el cargo. Mucho se decía que era un favor de la señora Nadine Heredia al señor Francisco Eguiguren, lo cual, todas esas cosas me llaman la atención, que sería necesario hacer una revisión general, tanto de la ley que crea la Procuraduría como esta de la extensión, que estoy de acuerdo, tendría que darse la facultad a cada uno de los titulares de los pliegos que elijan a su procurador, a excepción de los procuradores de las entidades que dependen
jerárquicamente del gobierno central. Entiéndase, todos los ministerios que elija su procurador, el procurador general del Estado, pero los demás no. Creo que con Correcto. eso he concluido, querido Ángel, querido compañero. Muchas gracias, Wilmer. Muy interesante tus puntos de vista. Yo quería simplemente decir de que efectivamente la conclusión es que hay que entrar a un debate en serio que modifique, que reforme, que dé un nuevo sentido a la Ley General de la Procuraduría. Creo que eso es el fundamental, esa es la conclusión más importante. Por supuesto, respaldar la ley que ya está en vigente, la Ley 31778, y decir que quizás aquí la gran confusión es la que se ha seguido el modelo del sistema de control de la Contraloría, que tiene las oficinas de control en cada entidad, ¿no? Y ese régimen se lo ha trasladado al de la Procuraduría, no advirtiendo que la función judicial es diferente. Mira, tenemos un poquito de tiempo y yo quería darle oportunidad a nuestros amigos ponentes que por el lapso no más de 2 minutos, por favor, puedan decir algunas palabras finales a modo de conclusión de este debate. Empezamos contigo, Catherine. Por 2 minutos nomás. Bueno, recordemos que existe un principio constitucional que parte de la libre elección de nuestro abogado defensor, ¿cierto? Ese es un principio constitucional que se aplica a las personas naturales, también se debe aplicar a las personas jurídicas. Así que sí, yo también coincido con que así como el Ejecutivo tiene la facultad de nombrar a su abogado defensor, y de hecho lo hace, por ejemplo, con el nombramiento del Procurador General del Estado, lo hace el Poder Ejecutivo, ahora esta misma facultad la tiene el Poder Legislativo, lo tiene el Poder Judicial, ¿cierto? Y ahora lo tienen los organismos constitucionalmente autónomos. Lo que rescato de este conversatorio es la necesidad de un debate para la reforma de la ley que va a regular el sistema de defensa jurídica del Estado, y para eso hay que conformar un equipo, una comisión que pueda llegar a un buen fin, con un debate muy enriquecedor, que realmente garantice pues una verdadera defensa de los intereses del Estado, ¿no? Y creo que en eso vamos a coincidir de todos. Eso Muy es. bien. Cristian, tus palabras finales también, por 2 minutos. Sí. Bueno, en esencia suscribir lo dicho por mis apreciados colegas, y Wilber comentaba el caso de la ONP, ¿no? que de verdad era escandaloso y terrible. Me acuerdo que incluso se llegó a contratar a un gran estudio jurídico muy conocido para que asumiera todas las causas de la ONP a nivel nacional. Una millonada se pagaba ahí. Y los procesos demoraban tanto que los solicitantes ya morían y finalmente el caso se terminaba con sustracción de la materia. Una barbaridad. Pero bueno, es necesario el debate, como dice Catherine, es necesaria la modificación y mejora de todo este sistema de defensa jurídica del Estado, y la mejor muestra de que las cosas no están funcionando bien es preguntarnos, por ejemplo, en uno de los casos más emblemáticos de los últimos años, en los casos Lavallato, el rol de los procuradores ha sido el óptimo en defensa de los intereses del Estado. Creo que esa respuesta nos va a demostrar la necesidad de mejorar todo este sistema. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Wilmer, también por 2 minutos, tu resumen final, apreciación final. Claro. A ver, quiero empezar por la parte final. La pregunta, yo ya la voy a responder, la pregunta de Cristian. Vamos a saber muy pronto si el abogado Jorge Ramírez hizo su trabajo y defendió los intereses del Estado, que finalmente es la naturaleza de la creación de esta defensa de los procuradores generales o de los procuradores públicos. Eso va a llegar muy pronto porque ya se ha presentado la solicitud por acceso a la información para acceder al acuerdo de colaboración. Se nos ha dicho que los acuerdos de colaboración, según la ley, el artículo, el inciso del Código Procesal Penal, son reservados. El señor José Pérez nos ha respondido de esa manera, pues el señor Pérez por eso no pasó ese examen, pues no estamos claros, ¿no? Es reservado, sí. Katy, Cristian van a coincidir conmigo, y Ángel, es reservado, sí, hasta que se firma.
Claro. Luego que se firma, se homologa, ya no es reservado. Entonces, esto va a venir el habeas data que se está presentando máximo el día martes para que sea el juez constitucional quien ordene que se nos entregue el acuerdo de colaboración para que todo el Perú conozca lo vil que ha podido ser esta negociación, y vamos a poner en evidencia que el procurador, en el caso más emblemático que tenía que defender al Perú, abdicó sus funciones, traicionó sus deberes y tendrá que asumir sus responsabilidades. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo, Ángel, aquí que hay que pedirle las explicaciones a nuestro abogado, ¿no es cierto? Nuestro abogado tiene la obligación de informar a nosotros, a los peruanos, cuál ha sido la negociación que ha hecho, ¿cierto? De pedirle explicaciones a nuestro abogado. Bueno, esa es una exigencia. Mire, ya el tiempo ahora sí nos rebasó. Yo quería realmente agradecerles muy cordialmente a Catherine Ampuero, a Cristian Salas y a Wilber Medina por su valiosísima participación en este evento, y agradecer a todos ustedes, amigos, que nos están siguiendo a través de este medio, por participar y interesarse en un asunto de tanta trascendencia para el destino democrático del Perú. Muchas gracias y hasta el próximo evento. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.